Buenas noches, soy Yair Calderón de la Cruz, estamos en las instalaciones de Archivo Histórico y ahora está conmigo Ricardo Castillo Robles. Buenas noches o buenas tardes. A sus órdenes. ¿A usted qué le motivó para ser historiador? Pues mira, la primera experiencia que yo tuve con la historia fue gracias a uno de mis maestros en secundaria. La maestra que me daba clases de historia en segundo y secundaria, pues yo pienso que fue muy importante para que a mí me gustara la historia. La manera en que ella me daba la clase de historia me motivó para, por mi cuenta, empezar a leer. Y conforme pasó el tiempo, pues me fui dando cuenta que me gustaba cada día más, hasta que sin querer me hice un historiador. De hecho, yo no estudié para historiador. Yo soy licenciado en Derecho, pero siempre me gustó la historia. Licenciado Ricardo, ¿qué hace un cronista? Un cronista se encarga de recabar toda la información relativa a los acontecimientos más importantes de algún lugar. De ahí viene su nombre de cronista, de cronos, tiempo. Se va a encargar de recabar toda esa información, aquellos eventos que él considera importantes. Quizás en su momento no van a ser de mucha relevancia, pero conforme pase el tiempo habrá gente que le interese y que quiera saber qué ocurrió en esta época. Por ejemplo, yo en ocasiones busco información en documentos antiguos, aquí mismo en el archivo, pues me interesaría saber cómo pensaba la gente de hace 100 años, a qué se dedicaba, cuál era su profesión. Todo eso es importante para gente que le gusta la historia. Entonces es importante un cronista porque se encarga precisamente de recabar toda esa información y de documentarla para que en un futuro le sirva a otra gente. Seguimos platicando con el licenciado Ricardo, el cronista de la ciudad. ¿Se requiere estudio para ser un historiador? Pues mira, aquí más que nada son ganas. En la actualidad ya hay la carrera de historiador. Actualmente están saliendo jóvenes que se han obtenido la licenciatura en historia, pero cuando a mí me gustó o cuando yo inicié en la historia, pues no existía esa carrera. Entonces aquí más que nada es de ganas, ¿sí? Los historiadores aquí en Río Verde, la gran mayoría de ellos, las personas de mi edad o más grandes, pues lo hacemos por gusto, como un hobby, como un interés personal. Pero en cuanto a formación académica, en la actualidad sí existe la carrera de historiador. Pero aquí lo que importa más son las ganas por hacer las cosas, el interés por conocer. Eso es el motivarte a investigar, porque hay que meterse a revisar documentos, tratar de interpretarlos, buscar aquí y allá y mucha paciencia. Interesante charla. Ahora, como niños, nosotros queremos saber ¿cuáles son los personajes más famosos de Río Verde? Bueno, mira, en realidad hay mucha gente famosa, interesante aquí en Río Verde. A mí se me viene a la memoria a lo mejor 4 personajes relevantes en diferentes épocas, particularmente final del siglo XIX y parte del XX. Podemos pensar en un Pablo Verástegui III, un hacendado, una persona benefactor de Río Verde, ¿sí? Una persona con propiedad de la hacienda de San Diego y que tenemos la calle del Comercio, que conocemos todos como calle del Comercio, que se llama Pablo Verástegui. Un personaje que ayudó mucho a Río Verde, ¿sí? Fue político, hacendado, cuidaba mucho a su gente, procuraba el bienestar y ayudó mucho a Río Verde. A él le tocó en su vida política pues participar en eventos importantes como cuando llegó la luz a Río Verde, cuando se inauguró el ferrocarril, ¿sí? Él donó, gracias a él tenemos agua potable en Río Verde porque él donó una empresa que se llamaba Los Nogales. Otro personaje que me hace pensar importante fue un militar que se llamaba Juan Barragán Rodríguez. Ese personaje nació aquí en Río Verde, en lo que ahora conocemos como la Plaza Chizán. Ese fue un general que peleó en la Revolución, primero al lado de Francisco I. Madero, y concluyó su vida militar con Venustiano Carranza. Fue un personaje muy importante, llegó a ser jefe del Estado Mayor Presidencial de Carranza. También, fíjate, siendo un militar se dedicó a la historia. Él editó una historia de la Revolución Mexicana en 4 tomos, ¿sí? Un personaje también relevante en Río Verde. Otro personaje importante y digno de mencionar es un escritor, Jorge Ferretes. Nació aquí en Río Verde en 1902, en el barrio de Santa Elena. Fue un escritor con textos muy amenos, habló mucho sobre la revolución, ¿sí? Y fue un personaje también que se dedicó a la política. Y por último, pues no podemos dejar de pensar en el primer historiador que tuvo Río Verde, que era don Eugenio Verástegui, un historiador nato. Fíjate, él no estudió para historiador, sin embargo fue una persona que tuvo la visión para poder rescatar información histórica de Río Verde
que nos permite en la actualidad poderlo consultar y conocer cómo era Río Verde hace 100 o más años. Entonces es un personaje importante porque gracias a él conocemos de la historia de Río Verde. Señor, nosotros tenemos una gran duda. ¿Por qué el manantial de la Media Luna se llama así? Fíjate que es una duda que también ha estado conmigo mucho tiempo. Con algunos historiadores he comentado quién le pudo haber puesto ese nombre y no llegamos a ninguna conclusión. Para saber por qué se llama la Media Luna, pues podíamos pensar que porque de lo alto, de las alturas se llama así, porque tiene una forma de una media luna. Pero como hace tantos años que se le llama así, y aquí pues los primeros aviones que haber llegado a haber sido en 1930, pues difícilmente alguien se pudo haber dado cuenta cómo era la media luna. Entonces es una pregunta interesante, sobre todo hace 100 años la media luna no tenía la forma que actualmente tiene, ahorita se ha desecado, ha perdido caudal, pero hace 100 años había grandes humedades, había unos excedentes de la media luna que se llamaba la Laguna La Vieja, entonces era realmente un pantano. Entonces difícilmente pudiera tener la forma que actualmente. También para mí es una pregunta y vas a ver que la voy a investigar. Sin duda la historia de Río Verde es muy apasionante. Esperamos que como niños sigamos aprendiendo sobre esto. Con ayuda de Jazmín. y reportó Yair.